Un saludo muy cordial a toda la audiencia de EBTV. Hoy es 1 de septiembre del año 2025. En los Estados Unidos se celebra el Día del Trabajo, algo así como el 1 de mayo nuestro, pero en los Estados Unidos se celebra con un asueto de un fin de semana largo. Por lo tanto, se celebra el primer lunes del mes de septiembre de todos los años. Además de eso, lo otro que es pertinente decir es que aunque la celebración del 1 de mayo fue por unas personas fallecidas en un incendio en una fábrica en los Estados Unidos, los comunistas lo agarraron como el Día del Trabajo, pero los americanos no. Pero además, ¿qué es lo pertinente de indicar en este lunes abriendo la semana con asueto en los Estados Unidos y trabajo en el resto del mundo? Es que hubo un sujeto de la pandilla de los bandidos que se hace llamar el Cartel de los Soles, una rata que por su pescuezo hay $15 millones de recompensa que le echaron paja. Ay, pobrecito. Resulta que el imbécil de los 8 soles se planteó una boda para su hija copiando dos conceptos. El primero, uno que hace unos años observamos a este infeliz Busacas que coordinaba reinas y se montaron una tremenda celebración opípara en Canaima, y este dijo: pero si pueden esos imbéciles mortales, yo que tengo todo el poder del ejército, de la fuerza aérea y tengo los cobres, cancha, concha y caché, porque yo no lo voy a hacer. Entonces el tipo se planteó un fiestón de 4 días de celebración en el Parque Nacional Canaima, con todos los gastos pagos, pero eso sí, el dueño puso su cuenta Cele para que le transfirieran los regalos de la dote. Pero lo interesante es, bueno, y no es que eres revolucionario, rata, ¿ah? ¿Qué haces tú con cuenta en los Estados Unidos, Mr. Puglia? Caramba, se le fueron las chupas a estos chiquillos. Y lo más interesante es que alguien de los invitados que debe tener una pistola de la DEA en su cabeza, el tipo prendió el ventilador y echó tantica paja por aquello de que, bueno, cambio 25 años de cárcel por 10 y seguimos rebajando. Pero ese sujeto no solo mostró las tarjetas y todo el cuento alrededor de la celebración, ese no fue el problema. El problema es a quién le echaron el cuento, porque quien lo publica y queda estos sujetos al desnudos no es otro que el señor Marshall Billingsley. Ajá, Marshall Billingsley, usted lo lee y dice, bueno, pues eso es un gringo catirito ahí. Ay, ay, ay. Resulta que Marshall fue secretario de una de las fuerzas de los Estados Unidos, siendo un sujeto apenas como de 30 y pico de años en tiempos de Bush padre. Pero después lo designaron como el número 2 de la OTAN en Europa. Es decir, está el secretario general de la OTAN, que generalmente es un europeo, pero el número 2 del cargo es la ficha de los americanos, que es el que verdaderamente manda en la OTAN y es el que naricea estos toches. Bueno, Marshall tuvo ese cargo. ¿Será que sabe tantica de rosca y será que sabe algo de los adversarios y los enemigos de la civilización occidental? Pero no solo eso, sino que Marshall, después en el gobierno de Donald Trump I, fue el que le montó todas las sanciones económicas a los bandidos del régimen chavista. Fue él. Todas las recompensas, todo ese muñeco por donde se los han perseguido, lo hizo el señor Marshall en su oficina. O sea que no solo le sabe el cuento largo, sino que les tiene tantica rechera, porque los ha visto irse liso, sobre todo en el régimen del viejito José Vidé. Bueno, ese fue el que le echó paja al cejón del padrino. Pobre toche.
Pero también hay que recordar que quizás le hizo un enorme favor y le salvó el pescuezo, porque ¿sabe qué hubiese sido de pinga? Que en medio de la fiesta en Canaima, en uno de esos 4 días de la orgía de curda, perico y comida opípara, hubiese llegado un grupo de fuerzas especiales de los Nighthawkers y con los helicópteros de los Marines, los Chinook, y hubiesen aterrizado en Canaima y los hubiesen recogido a todos a punta de pistola sin echar un solo triquitraqui en Caracas, y allá en Canaima los hubiesen recogido, no les hubiese quedado ni cómo transmitir por satélite nada, pero se hubiesen pegado el susto de su vida el resto de los invitados, o se los hubiesen cargado a todos y después entonces los iban escogiendo en Guyana y los sueltan a pata y bueno, váyanse para Venezuela, cuerda de rata, pues no tengo nada en contra suya. Pero como quiera que sea, el evento es de lo más divertido, porque uno dice, ¿cómo hace este garifardo para gastarse una fiesta de $300,000 o más para la boda de la hija suya? Por cierto, la tipa esa que en días pasados la veías rumbeando en Madrid mostrando los teteros. Ay, tronco de padre, eso es lo que está formando. Ese es el orgullo del ejército venezolano. Bueno, no solo le chotearon la fiesta, ojalá y la haga para que sea más fácil para recogerlo. Y ojalá y todos los sujetos que están en la lista de recogibles se vayan para Canaima a celebrar y los recojan a todos allá. De manera que no haya que ni siquiera gastar un saltaperico en Caracas porque, por aquello de que, bueno, tú sabes, no vayan a existir algunas víctimas que no lo son. Pero también hay otro tema interesante, y es que observamos que en medio del torneo del US Open aparece una toma de esa de la cámara del Kiss Cam, donde la gente se besa en los juegos de basquetbol. Bueno, ¿y quién aparece en el Kiss Cam? El muchacho de Corapal. El bolsas ese que hicimos presidente interino y que no fue capaz de hacer un toche, y la mayor obra de su legado es cómo se bailaron los cobres del USAID, cómo se bailaron los cobres de los fondos CAPA, pero sobre todo porque no fue capaz de colaborar con el presidente Trump para terminar lo que quería hacer en su primer gobierno, sino que se puso a las órdenes de la CIA del pintado de Chicago para que el catire quedara mal. Y por último, en este segmento hay que recordar que el canal EBTV respeta la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que dice: el Congreso no hará ley alguna respecto al establecimiento de una religión, ni que prohíba su libre ejercicio, ni de coartarle la libertad de expresión o de prensa, ni el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a pedir al gobierno la reparación de agravios. Gracias por su sintonía a EBTV y a toda la audiencia que nos regala su tiempo. Hoy, 1 de septiembre del 2025, aproveche de suscribirse al canal, dele a la campanita para que le aparezca reflejado cuando se publican nuevos contenidos en este programa de EBTV con el Gocho. Y en esta semana que comienza con un feriado en los Estados Unidos, el cierre de la semana pasada, para cerrar el mes, el catire terminó de ponerle la guinda de la torta al juego para los que no terminan de entender que la geopolítica en los Estados Unidos cambió la forma de apreciarla y de ejecutarla. Fíjese, se van a cumplir 2 años este próximo 7 de octubre, cuando los individuos del Hamas, junto con sujetos de Al Qaeda y toda una pandilla de maleantes musulmanes, se lanzaron sobre sus vecinos en Israel para cometer una atrocidad y un crimen que no tiene perdón y que no hay cómo explicarlo por lo horrendo que produce náuseas solo de ver las imágenes, porque yo sí vi las imágenes que hicieron un documental el gobierno de Israel para mostrarle a sus aliados, cuando ellos dicen
que son unas bestias. ¿Por qué son unas bestias estos sujetos de Hamás? Pero además de eso, quizás lo interesante es que luego de 2 años y de pagarle la cuenta a estos individuos palestinos, entonces el gobierno americano se cansó de esperar porque la Autoridad Nacional Palestina que dirige Mahmoud Abbas, que es básicamente un descendiente de otro terrorista que era Yasser Arafat. El tipo es supuestamente presidente de esa vaina desde hace una pila de años, no hace elecciones, manda como le da la perra gana y coge los reales de la ayuda internacional para pagarle la cuenta a aquellos individuos que gritan en nombre del profeta Allahu Akbar y se vuelan con un chaleco de explosivos. Y después entonces a todo mártir le terminan pagando la cuenta a su familia por el resto de su vida. Pero es que además de esa sinvergüenzura, que no puede ser que tú vayas a premiar a los terroristas, entonces después de 2 años, Mahmoud Abbas no ha condenado el atentado que se hizo sobre civiles en Israel. ¿Y qué dijo el gobierno de Trump? Mira, Mahmoud, nosotros te damos una cortesía porque Palestina no es una república. Segundo, nosotros te hacemos la cortesía porque representas a un grupo de gente que es medio problemática. Pero si tú no reconoces que los otros bandidos, que son tus enemigos políticos, son unos terroristas y que la masacre del 7 de octubre tiene que ser condenada, ¿sabes qué? No tienes visa para entrar a Nueva York durante el periodo de las sesiones anuales de la ONU, que son ahora en septiembre, y no vienes a Nueva York y no vas a echar tu cuento. Pega gritos desde Ramallah o haz lo que te dé la perra gana, pero para acá no vienes. Y le dijeron básicamente a Antonio Guterres, a el malandro Putin y a Winnie the Pooh, le dijeron, mire, ¿y sabe cómo es la vaina? El Consejo de Seguridad me lo paso por el forro, no me interesa. Y además le dijo a Keir Starmer que tiene tremendo chicharrón en Inglaterra porque el señor Nigel Farage lo lleva arriado, porque ya vemos que en las encuestas en Inglaterra, si las elecciones fueran mañana, Nigel Farage le va a barrer el piso con el 55% de los diputados a la Cámara de los Comunes cuando hoy tienen uno solo. Eso es lo que te indica lo maloso que ha sido el gobierno de Starmer. Esos que andan también queriendo reconocer a los palestinos y al señor Maricrón, que también le están diciendo, mira, Emmanuel, ponte las pilas, venao, porque no me interesa lo que diga. Y el Consejo de Seguridad Permanente de las Naciones Unidas me lo paso por el forro, dijo el Catire. ¿Por qué? Bueno, porque el tipo está poniendo orden, porque tú no puedes dejarte nariciar con un grupo de políticos que están en la ONU, que están nariciados y pagados por China, empezando por el portugués de Guterres, que ese bicho es un comunista redomado casi del mismo talante de la rata de García Ponce, para ponerlo en contexto. Entonces el Catire dijo, no vienen a echar cuentos en la sesión de la ONU. Hágalo por Zoom si le da la gana, pero en Nueva York no lo vas a pisar. Y si creías que ibas a comprar camisitas baratas en Macy's en Nueva York, no vienes. Y si creías que venías a comprar joyas en Tiffany's, no vienes. Pero también la otra noticia interesante del fin de semana es que el gobierno de Israel, con la Fuerza Aérea, agarraron y mandaron una escuadrilla de más de 10 F-35 furtivos y se volaron al primer ministro de la autoridad de los hutíes, que son los que mandan en Yemen, que son los nariciados por los persas iraníes. Allá llegó al Mohammed el machete ese y se lo volaron para que vaya a jugar ludo con Lucifer. Pero es que además del sitio donde estaba, entonces había una conexión en Zoom en otro sitio donde estaba el alto mando de los ministros y algunos representantes militares de los hutíes en Sanaa, en Yemen. Y a estos también se los volaron.
Es decir, que los israelíes descabezaron el liderazgo hutí. Por supuesto que habrá un bicho que vuelva a salir de las entrañas y sigue el juego por aquello de la continuidad administrativa. Pero el que tenía la relación clave con los iraníes, se lo soplaron. Ahora tienen que restablecer relaciones, primero con un liderazgo iraní que está diezmado porque se los volaron en la guerra de los 12 días. Y además de eso, que tienen que restablecer toda la red y toda la conexión. Eso lo que te indica es que el grupo terrorista, esa es la solución del Catire, porque olvídese, Netanyahu nos echa un viaje de 2.000 kilómetros al sur de Israel, ida y vuelta para bombardear a estos tipos, si no tiene la cobertura de los destructores de lanzamiento de misiles guiados que están en Bab el-Mandeb y en el Mar Rojo para darle cobertura en defensa a estos aviones. Así que eso es una jugada concertada, y ahí el Catire les está diciendo a los grupos terroristas en el mundo: el que se me atraviese, voy contra usted. Y si está en la lista de los despreciados, no me interesa. Si llega a la justicia ante un juez, me parece bien. Pero si en el camino te toca despedirte de este plano porque te volaron con un artefacto explosivo, me vale lo mismo. Total, el daño ya lo hicieron, las pruebas de la maldad las tengo, no tengo nada que probar en corte, esto es todo, su señoría, púdranse. ¿Y eso qué es lo que indica? Bueno, que a unos pájaros que están apenas a 3 horas en un vuelo comercial de Miami, en un sitio que se llama Venezuela, hay una banda de maleantes que están sentenciados, que tienen una buena tajada de recompensa por su pescuezo, y los venezolanos de bien estamos esperando que estos bichos vengan a recogerlos. Así de sencillo, Verdugo no pide clemencia y el Catire va por todos ellos, y nosotros a celebrar con champán. Continuamos en EBTV. Hoy, 1 de septiembre del 2025, en un día del trabajador en los Estados Unidos, pero sobre todo el arranque del 9º mes del año. Este año va verdaderamente en un cohete, porque es interesantísimo de cómo estábamos para el día 10 de enero los venezolanos y dónde estamos hoy. Sobre todo que estamos a la vuelta de la esquina de que, por razones que no son necesariamente iguales, el gobierno americano tomó la decisión de quitarnos nuestra pesadilla de encima, porque estos imbéciles no se bastaron con robar y destruir la República, sino que se empecinaron en hacerle caso al barbudo castrista de la isla y sus amigotes, y además de sus socios chinos, persas y rusos, e intentar destruir a los americanos con 3 cositas, que son neoazúcar, la exportación de terroristas, malandros y basuras, con el sistema del robo de las elecciones, y la guinda de la torta, participar en la conspiración para el atentado en Butler del año pasado en Pensilvania. Con estos 4 detallitos, pues por supuesto que el Catire dijo: me los buscan, me los clavan, me los pelan y me la sudan. Más o menos en esos términos. Pero lo que tenemos que ver los venezolanos es dónde estamos el día de hoy, por qué fracasamos, por qué llegó a instalarse esta caterva de bandidos y no conseguimos la solución para sacudirnos ese San Benito. ¿Qué hicimos? Bueno, quizás lo que hay que entender es que el concepto de la riqueza, de acuerdo a como lo plantean los americanos, que tienen 250 años de éxito, pues no coincide con el nuestro. ¿Por qué? Porque la riqueza, de acuerdo a cómo la entienden los americanos, es la posibilidad de que tú puedas vivir, tener libertad y ser propietario, y desarrollar
tu talento y tus ideas y cobrar por ellas. Y además competir en un mercado de caníbales, y mientras mejor seas tu producto y la mejor productividad que tengas para desarrollar más productos más baratos a menor costo, pues ganarás mucha plata. Pero en el fondo lo que está detrás de eso, el gran sueño americano, es la gran generación de empleos. Porque en la medida que tú tengas una sociedad llena de empleados bien pagados, esa sociedad tendrá suficiente poder adquisitivo para comprar los propios coroticos que tú haces, porque el gran secreto de los americanos es que producen infinitas cantidades de productos y el principal consumidor son ellos mismos. No están dependiendo de exportarle a nadie ni que nadie le consuma sus cosas en otra parte. Ellos están fajados en su mercado. Pero el secreto de eso es los empleos y el ahorro, porque el ahorro del ciudadano es lo que mueve la economía. Y eso es lo que han demostrado en 250 años, y por eso es que son lo que son. Porque es empleo y ahorro, porque el que ahorra mete plata en el banco, compra activos, estos se multiplican, crecen en su valor y tú eres próspero. Y además con esos activos puedes ir a un banco y pedir prestado. Porque el secreto del crédito es en la palabra del hombre empeñada, en que va a trabajar, va a asumir riesgos, va a pagar el capital y va a pagar los intereses para el que pone la plata. En eso consiste el secreto del capitalismo, que es la posibilidad del crédito, la generación de empleo, el imperio de la ley, donde todos son iguales ante la ley, y no porque unos son iguales porque yo soy un indio y este es indio y el otro es indio, pero hay indios de 4 plumas y de 14 plumas y 18 plumas. Eso no existe. Para los americanos todos son indios de una sola pluma, porque lo único que importa es la Constitución, el Estado de Derecho y unas fuerzas armadas que le meten $1 trillón por año para asegurar que la prosperidad, el trabajo y la invención de estos ciudadanos se respete en todo el mundo. Ese es el secreto de ellos. Ahora, ¿qué pasó con nosotros? Bueno, con nosotros lamentablemente quienes arrancan el país era una montonera de unos sujetos que como primera idea fue separarse del Reino de España. Pero lamentablemente en términos económicos no tenían la visión de lo que significaba el Reino de España. Y además tampoco entendieron que la prosperidad del Reino de España era que todo el mundo jugaba. Y claro, había una figura absolutista que era el rey. Pero más allá del rey, lo importante del Reino de España fueron las instituciones que crearon en la América hispánica. Hay que observar la cantidad de universidades, escuelas, iglesias, centros de cultura, cortes, sobre todo el mestizaje con los habitantes del Nuevo Mundo, y que no hubo esclavitud en el Nuevo Mundo, porque básicamente al plantear la reina Isabel que había que hermanarse y que los indios de América eran súbditos de la corona, pues no había tal problema. Y cuando nos separamos del Reino de España, pues en el fondo, ¿qué quedó en Venezuela? Una élite mercantilista que ahora lo que querían era cogerse todo el ingreso. Y eso fue lo que tuvimos en Venezuela, una enorme montonera por manejar el ingreso formal de la República, que era básicamente los aranceles a la exportación y a la importación de coroticos de donde viniesen, porque en Venezuela nadie pagaba impuestos. Y eso fue así, y por eso cambiamos de gobierno cada rato y se hicieron como 20 constituciones, hasta que llegaron un par de pájaros, uno de La Mulera y el otro de Capacho, a finales del siglo XIX, 1899, dijeron no, esto es un relajo, no podemos seguir así, tenemos 1 millón de kilómetros de territorio y aquí esto es un desastre.
Y entonces toman el país, pero Castro pretendió seguir manejando el país como el caudillo que habían sido todos los líderes venezolanos desde el inicio de la separación de Colombia, cuando Páez asume el mandato en 1830, luego de la muerte del Libertador. ¿Y qué pasa? Bueno, que Castro pretendía hacer lo mismo, y por supuesto que a lo largo de ese tiempo el país se fue endeudando con alemanes, italianos e ingleses, y estos señores intentaron cobrar por todas las formas y dijeron, ¿sabe qué? Vamos a cobrarle a estos indígenas como es, a coñazo limpio, y los vamos a agarrar a tiros. Y fue cuando vinieron a hacer el bloqueo venezolano, el bloqueo naval. ¿Y quién nos salva el cuero? Nos lo salvó el presidente de los Estados Unidos, que invocó la doctrina Monroe y le dijo a los europeos, párate ahí, amiguito. Y ya seguiremos explicando en el próximo segmento. Y seguimos en EBTV hoy, 1 de septiembre del 2025, y esta es la segunda parte del segmento anterior que llamamos ¿A dónde fue nuestra riqueza? Bueno, entonces, luego de que se produce el embargo a Venezuela y el bombardeo de las costas, y que el gobierno americano le dice a los europeos, América es de los americanos, fuera de aquí esta gente va a pagar, por fin entendimos y apareció un estadista venezolano que es don Juan Vicente Gómez Chacón, que le dice al compadre que fuera porque usted no está entendiendo el juego, le quita el poder y se asocia claramente con los americanos y le dice, yo quiero pagar, ¿qué podemos hacer? Y luego de que a los americanos los había clavado Teodoro Roosevelt con las leyes antimonopolio, pues Rockefeller, que tenía tantico sencillo para comprarse una cajeta de chimú, el tipo le dijo, te voy a mandar mis abogados, búscate los tuyos. Pero lo importante es que en la Venezuela de la primera década del 1900 existían una élite de hombres que habían sido formados desde la época de Guzmán Blanco en las mejores escuelas europeas y americanas, y los tipos eran bilingües y eran políglotas, y se sentaron a negociar con los abogados de Rockefeller, y eso logró conseguir la legislación para la inversión en Venezuela, para la extracción de petróleo, refinación, comercialización, etcétera. Pero ¿qué además vino acompañado a esto? Que Venezuela recibió la inversión más importante del planeta para país tercermundista en los primeros 60 años del siglo XX. Pero además de eso, se empezó a generar empleo en Venezuela, que era lo importante, y se obtuvo paz, y se obtuvo un Estado de Derecho que la gente estaba dispuesta a respetar. Claro, el que se metía en política a criticar al gobierno del benemérito, bueno, pues se lo cascaban. Ajá, ¿y qué quieres que? ¿Acaso que el tipo era un santo? Era una dictadura, y además en una montonera de país hay que poner orden. Pero ese no es el tema. El tema es que la riqueza venezolana empezó a generarse por la inversión extranjera, por el Estado de Derecho, porque Venezuela respetaba los contratos, Venezuela respetaba la repatriación de capital, pero además esas instituciones y esas corporaciones vinieron a Venezuela a formar capital humano, y esa formación de estos agricultores, campesinos, patenezuelos, que vivían en la punta de malaria y todo tipo de enfermedades, pues procedieron a ser entrenados por los americanos, por los franceses, por los italianos, por los ingleses, y estos individuos entendieron que había otra forma de ver la vida,
y se empezaron a construir lo que fueron las redes de distribución de alimentos, se cambió la forma de comer, se cambió el sistema médico. Todo eso fue parte de la inversión que se hizo en Venezuela. Y cuando vemos a tanto charlatán decir que era que los americanos se llevaban el dinero de la riqueza, pero qué riqueza, chico. Tú puedes tener miles de millones de barriles en el subsuelo tuyo, debajo de tu casa. Pero si tú no tienes el capital para invertir, para sacarlo, eso vale absolutamente nada. Y hay que recordar una frase lapidaria que me dijese un amigo hace como 25 años. La edad de piedra no se acabó porque se acabó la piedra. La edad de piedra se acabó porque el ser humano avanzó a la edad de los metales y a otras cosas. Entonces en Venezuela hoy tenemos petróleo para tirar para el techo y de acuerdo a cómo se mueve el planeta hay una necesidad de petróleo por los próximos 70 años, independientemente de lo que quieran decir ese poco de piratas de la sabana, de la Agenda 2030, de la contaminación global y toda esa paja, que no es un argumento para hacerle el negocio a los chinos, porque ellos son los que venden el material para las baterías de la energía de los carros eléctricos. Ese es todo el cuento. Pero la verdad es que petróleo es lo que se va a necesitar. Si vamos a consolidarnos y mudarnos para Marte, lo que se necesita es petróleo. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Para llevar la comida a Marte, el gran negocio va a ser los empaques. Y los empaques son hechos a bases de petróleo, porque no se ha descubierto otra cosa para envolver comida. Así que necesidad de petróleo va a existir. Pero además, con la inteligencia artificial que está desarrollándose a pasos agigantados, ¿qué es lo que necesita? Electricidad. Los americanos están haciendo un enorme esfuerzo por duplicar la capacidad energética colocada en los Estados Unidos, pero no se dan abasto para toda la necesidad de lo que se llaman las criptomonedas y la inteligencia artificial. ¿Y cuál va a ser el gran secreto? El que produzca electricidad barata, a ese le van a hacer enormes inversiones para colocar los bancos de servidores que se necesitan para mover la inteligencia artificial y además las enormes unidades de aire acondicionado para enfriar todos esos equipos. Venezuela puede ser un gran magneto para eso, pero para que eso suceda tiene que haber Estado de Derecho y tiene que haber mucha generación eléctrica que hoy en día pareciera que la tenemos, pero está abandonado. Todo eso tiene que ser privatizado vertiginosamente en el cambio de la República sin pruritos, pero eso sí, cambiando el Estado de Derecho donde se permita que el ahorro venezolano pueda participar en las inversiones, tanto del desarrollo petrolero como eléctrico y todo lo que genera plata. Porque los venezolanos lo que necesitamos es empleos, no riqueza. Se demostró en los últimos 50 años que fuimos ricos, pero fuimos ricos en términos del papel, porque en la realidad tenemos un pueblo de peladores de férica. Tenemos 9 millones de desterrados y además tenemos en Venezuela como 4 millones de individuos en pobreza extrema. Entonces, ¿de qué sirve tener riqueza y el pueblo pelando? Entonces ahí es donde tenemos que entender la diferencia entre los americanos y el modelo venezolano. En Venezuela nos preocupamos porque el gobierno manejara la riqueza, no que los ciudadanos fueran ricos y pagaran impuestos para desarrollar mejores servicios y mejores industrias aguas abajo, donde cada vez el ciudadano fuera más próspero, cada vez la clase media fuera más próspera y de esa forma podernos comer los productos que se produjeran en el país y además pudiésemos exportar. Pero el secreto de toda nación próspera es que su clase media se consume lo que necesita y si no, vaya y voltee para Suiza. Los suizos son ricos, ¿por qué? Bueno, porque se comen la comida que producen.
importan muchísimos bienes, pero producen muchos bienes y se los comen, además de guardarle la platica un poco de bandidos. Pero eso tiene que ser el cambio al paradigma venezolano, porque de lo contrario no terminamos de entender que de nada sirve ser rico cuando la gente no tiene empleo y somos todos una manga de pobres sin Estado de Derecho que nos represente. Y seguiremos al tercer segmento. Y seguimos en EBTV hoy, 1 de septiembre, Labor Day Weekend en los Estados Unidos, el Día del Trabajador en la gran nación del norte, y le agradecemos que se suscriba y dele a la manito para que le lleguen las notificaciones cuando publicamos nuevos contenidos. Ahora seguimos con el tercer segmento de algo que quise llamar ¿Dónde está la riqueza venezolana? ¿Qué pasó? Bueno, que en Venezuela se generó una enorme riqueza porque fue la inversión y el buen negocio que planteó Juan Vicente Gómez a quienes querían sacar petróleo en Venezuela. Pero sobre todo, ¿qué fue lo que dijo? Yo pongo ley y orden, cuido las inversiones, me aseguro de que los cuatreros no hagan un desastre y usted puede venir a sacar todo el petróleo que quiere y me paga impuesto. Y con los impuestos yo le pagaré todas las deudas que debe la República y por supuesto haremos crecer y hacer los respectivos joint ventures con los empresarios venezolanos, es decir, las asociaciones estratégicas para desarrollar cosas. Y por eso se desarrollaron una cantidad de empresas en Venezuela desde ese momento y después conseguimos el gran tratado comercial de Venezuela con los Estados Unidos que lo firma Eleazar López Contreras. Y esas fueron las razones por las cuales fuimos una nación rica, porque era la inversión extranjera, pero además fuimos un enorme magneto para recibir migración de personas que venían huyéndole a la guerra y al hambre. Y por eso es que Venezuela recibe ese gran influjo de inmigrantes. Pero lamentablemente, quienes pasaron a ser los líderes de la República luego de que mandaran los gochos eran unos individuos que en vez de estar estudiando inglés y francés y estar estudiando cómo generar dinero, estaban en la cárcel leyendo textos en español, y lo único que llegaba a Venezuela en español eran textos que venían de México, que era la mata de los comunistas, lo que se llamó la dictadura del Partido Perfecto, o los textos que venían de España, de la República Española, que no era más que otra manga de comunistas. Entonces esos eran los textos con los que estudiaron los que después llegaron a ser los líderes de la democracia venezolana. Lamentablemente estos tipos no estudiaron a Hayek, no estudiaron a Adam Smith, sino que leyeron fue a una sarta de comunistas y creían que eran unos grandes filósofos porque habían leído el Capital de Marx y Engels, por ejemplo. Pero allí no termina la realidad, y es que Venezuela generó muchísimos empleos, pero no se le enseñó al ciudadano que para poder prosperar había que generar empleo, había que hacer empresa. A nadie le enseñaron eso. Yo no me acuerdo que en ninguna parte se nos haya dicho que para prosperar había que buscar independizarse para generar empleo. Toda la educación venezolana era un modelo que giraba alrededor del Estado y alrededor de ser básicamente un empleado público. Esa es parte del desastre del legado que nos dejó la triste democracia que después la destruye el Sambo de Sabaneta, pero no era más que la consecuencia de haber permitido que los castristas cubanos hubiesen infiltrado a esta manga de maleantes que vinieron a hacer la guerra de guerrillas, pero que después de que la pierden contra el ejército que había formado Gómez y que lo había terminado de moldear Pérez Jiménez, y que son los que hacen que se respete la República y la Constitución, pero
perdimos la guerra cultural, porque le ganamos la guerra militar, los metimos presos, pero luego por las imbecilidades de aquellos sujetos que creían en la teoría de la liberación y permitir que ese poco de curas comunistas que venían de España y de México agarraran y le torcieran la mente a las nuevas juventudes de la supuesta derecha, que eran los socialcristianos, y llegamos al gobierno de la vieja Llorona de Yaracuy y le da la primera amnistía a todos esos guerrilleros que habían perdido la guerra militar y que los echamos a la calle. No se les exigió que cumplieran por sus delitos y además se les permitió participación política y se le entregaron las universidades. De esos polvos vinieron estos lodos. Hoy Venezuela necesita plantearse un cambio, pero un cambio de paradigma claro en su Estado de Derecho, en la educación, en la batalla cultural, pero sobre todo promoverle a los ciudadanos venezolanos que lo importante es generar miles de empleos. Lo importante es generar riqueza. Lo importante es pagar los créditos y no ser unos maulas. Y lo importante es promover que tengas un país donde todo el mundo quiera venir a invertir, pero porque su Estado de Derecho lo permite, porque vale la pena, como hacen en Suiza, como hacen en Finlandia o como van a hacer en la Argentina de Milei. Porque un país con menos regulaciones es un atractivo a las inversiones, y quitarnos esa coba mental de que, bueno, es que vienen es a invertir a llevarse la riqueza. Por supuesto, venado, si tú no tienes la plata, si tú no tienes el capital, quien te viene a invertir, por supuesto que viene a hacer plata. Este no es un mundo de carmelitas descalzas. Hay que entender que en Venezuela la gente se le olvida que cuando uno se sienta en la mesa a dar gracias a Dios por lo que tiene, no es porque tú eres fiel creyente necesariamente de la religión católica, no, sino que estás ahí porque estás en una mejor condición que muchos que no tienen cómo sentarse a comer. Y cada vez que tú te sientas a comer y tienes alimentos para proveer a tu familia, le tienes que dar gracias a Dios que tienes salud para seguir haciendo de eso. Lamentablemente en Venezuela lo que nos plantearon es que tú vas a la iglesia y el domingo pagas porque Cristo se sacrificó por ti, y como dicen en el juego de la R paralizada, Él libró por todos y listo, no tengo compromiso. No, la responsabilidad de cada ciudadano, así como decía Cantinflas, lo primero que tiene que hacer uno es ser feliz, y lo segundo que uno tiene que hacer es hacer feliz a otro, hacerle sonreír. Pero para eso hay es que generar empleos, y los empleos generarán riqueza, y mucha riqueza hará una sociedad próspera, porque nosotros lo que queremos es ser prósperos, tener empleos. ¿De qué sirve tener un país rico? Ya fuimos ricos y fracasamos. Hoy lo que necesitamos es que quien va a conducir el país entienda que el éxito de su gestión será en la cantidad de empleos que se puedan generar y en la cantidad de inversiones que puedan atraer, pero sobre todo la cantidad de cosas que se puedan invertir en el país. Porque de nada sirve tener una sociedad mercantilista. Traigo coroticos, le clavo una utilidad, lo saco y coloco la plata afuera. Porque eso fue lo que tuvimos durante los últimos 70 años, porque muy pocos entendieron que el secreto era la industrialización del país, generar empresas. Mucha gente se malacostumbró, fue a vivir de las dádivas que te daba el gobierno, y eso fracasó rotundamente. El nuevo país se tiene que plantear que el crecimiento es donde todos crecemos a la par de la igualdad ante la ley, y ese es el gran secreto que tenemos que promover, que la señora Machado lo pueda vender por todo el país. La igualdad ante la ley. Muchísimas gracias por su audiencia, y mañana nos estamos viendo en su programa BTV con el Gocho. Hasta luego. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes.
no deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.